Yo creo que Jesús se identifica más con los muertos y las víctimas y las personas desangradas, porque Él se desangró por amor. Él demostró un acto tan puro de amor y entrega que no se compara con este sanguinario David. Desde muy jovencito ya tuvo el deseo de matar, aunque se lo compara como que él era según el corazón de Dios, pero no se refiere literalmente, porque hizo cosas atroces. Pero sí voy a destacar, pues no le voy a echar toda la piedra a David, que él sí, cuando tuvo profundo arrepentimiento, cambió de actitud, porque de alguna otra manera allí entendió quién era Dios y cómo era su carácter. Pero fue mucho tiempo después de haberse manchado por tanto tiempo las manos con sangre. Bienvenidos, queridos amigos y familia del canal Libres Pensadores. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes nuevamente en otra nueva transmisión, en otro nuevo programa, en otro nuevo tema, en este caso una reflexión, del cual estamos arrancando una serie en nuestro canal de el Antiguo Testamento a través de lo que es Jesucristo. Y el título de esta serie es Mesías, líderes humanos y el Rey del Padre. En esta ocasión vamos a comenzar hablando de uno de los más conocidos reyes del pueblo de Israel, el rey David, y el enfrentamiento de Goliat. Vamos a reflexionar sobre la actitud del rey, sobre la actitud de Goliat y sobre cómo nuestro Señor Jesucristo dista mucho de este Mesías David. Pero también veremos de que nuestro Papito Dios nos envió a Jesús para mostrarnos quién es y cómo es su carácter. Así que quiero comentarles que ahora aquí en vivo está un grupo de hermanos y amigos de Pequeño Rebaño que están aquí en directo y que van a estar con nosotros en esta presentación. Me encuentro acompañado y a los que van a verlo por diferido van a ver esta presentación en el mes de agosto. Así que muy bien. Vamos a comenzar con la lectura en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 12 en adelante. Dice lo siguiente. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl. Entonces ahí nos damos cuenta que nos está contando aquí el autor de este libro, nos está contando cómo comienza el llamado para David de comenzar a participar en el ejército de Saúl. Muy bien. Con respecto a eso, es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Sigo con la lectura. Muy bien. Y luego dice que David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose al aires delante del ejército israelita, o sea que se mofaba de los israelitas. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Bueno, comentarles que la pelea contra los filisteos era una pelea por territorios, no muy diferente a lo que pasa hoy con Israel y Palestina. Hay muchos lugares que comienzan conflictos de guerras, de destrucción, derramamiento de sangre. Siempre el problema es por un malentendido y por problemas de tierra. En la antigüedad, cuando se contaban los relatos, que daré mi perspectiva
actual, que yo pienso que esta historia del enfrentamiento de David y Goliat es algo alegórico o algo exagerado por la forma en la que se consuma esta victoria. También, en la cosmovisión hebrea, ellos creían que el creador, el Dios de amor incondicional o el Dios creador o el diseñador inteligente, era el que guiaba las guerras, que mandaba a matar, mandaba a buscar territorios, como si fuera un rey humano, como si fuera una persona humana que está conquistando territorios. Pero esa era la cosmovisión de la cultura hebrea. Además, sabemos que los hebreos, cuando contaban sus hazañas, sus grandes peleas y batallas, ellos exageraban un poco los números de las personas caídas o las personas que perdían y se autoexaltaban a ellos mismos. Eso no es solamente con los hebreos. En la historia también se exagera a veces los números. Hay un dicho popular que dice, la historia la escriben los vencedores. Y es cierto, en algunos casos se cumple esa frase. También comentarles de que al momento de analizar cualquier versículo, o mejor dicho, cualquier capítulo o libro de la Biblia, hay que entender la intención del autor, la época en la cual se escribió y qué estaba sucediendo. Estaba en un momento de guerra, estaba en un momento de que estaban peleando por territorios. Y en ese momento el rey que estaba ahí era el rey Saúl. Muy bien, dicho esto, avanzo con la lectura. Entonces, sí que temprano a la mañana siguiente David dejó la oveja al cuidado de otro pastor y salió con los regalos. Ahí eso lo leí. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía del campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas filisteas quedaron frente a frente el ejército contra el ejército, perdón. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a su hermano. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron el gigante?, preguntaba a los hombres David. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. Esto dijo no David, sino uno de los soldados. El rey ofreció una recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagos de impuestos. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dijeron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dijo. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Interesante lo que está diciendo su hermano. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal te ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente.
el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. O sea, atribuyéndole a Dios de que Dios le va a dar la victoria para matar al filisteo. Y con eso quiero decirles de que a mí no me parece el accionar de David, humanamente hablando, que sea algo con respecto a Jesús. ¿Por qué? A nosotros nos enseñaron tradicionalmente que la Biblia nos habla de Cristo. Dentro de la iglesia que yo estuve decían eso, que en cada una de las páginas de la Biblia encontraremos a Cristo, encontraremos a Jesús. Pero aparentemente pareciera que en esta historia no está. Parece solamente una narración de guerras, recompensas, derramamiento de sangre y cosas de humanos. Sin embargo, vamos a reflexionar sobre un detalle cuando hagamos más, hablemos más de la lectura, o sea, avancemos con la lectura. Entonces, le dice lo siguiente. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dijo a David su propia armadura, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo de semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, le dijo David. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? Le rugió el filisteo. David, ¿para qué venga contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, le dijo David. Daré tu carne a los... Ah, no, le dijo a David el filisteo. Ven aquí, le dijo a David, y les daré tu carne a las aves y los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. Dato a destacar, para él Dios armaba guerra, Dios guiaba las guerras. Sin embargo, eso no es dista de lo acostumbrado en la región de Palestina, Israel, que creen que Dios los envió a conquistar ese territorio. Su Dios, el Dios que ellos tienen en su cosmovisión. Pero Jesús dijo en Mateo 5:39 en adelante, que amáramos a nuestros enemigos, bendijéramos a los que os maldicen y oramos por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:45, 43 en adelante. Para que sean, ¿qué? Hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. O sea, bendice tanto a Goliat como a David. Y no está involucrado en el negocio de matar gente, ni tampoco está en el negocio de conquistar territorios. Sí. David le respondió al filisteo, de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, dijo, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré tu cabeza. Un muchacho, pastorcito, pastor de ovejas, dijo que le va a cortar la cabeza. Anteriormente, en el contexto, para no hacerlo largo, Saúl dijo que el que me matara o el que me derrotara sería el nuevo campeón en esta guerra y nosotros serviríamos a su ejército como esclavos. Hay algunas traducciones medio casos que dicen matar, pero yo creo que la palabra correcta que dijo allí Goliat, de mi perspectiva, el que me derrote. Una derrota no necesariamente quiere decir que lo mate, puede decir que lo deje inconsciente, que lo deje noqueado, pero no que lo mate. Aunque bueno, hay algunas traducciones que dicen que lo mate. Pero en fin, el hecho que sea que lo mate o no, es algo de muerte, ¿no? Y Dios, o el Creador, el Padre de Jesús, no mata. Muy bien. Luego te cortaré la cabeza.
y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, en esto conocerán que son mis discípulos y que el Padre me ha enviado, cuando tengan amor los unos por los otros. ¿Oyeron que fue dicho? Vuelvo a repetir, y para que no digan que estoy leyendo la frase correcta, voy a leer nuevamente, voy a hacer énfasis en Mateo 5, lo que dijo Jesús, y luego terminaré la lectura. Cuando nosotros nos vamos a Mateo 5, el sermón de la montaña, que para mí son los mandamientos, si se podría decir, del nuevo pacto, para el creyente en Jesucristo y al cristiano, ¿no? Cuando nosotros vamos a Mateo 5, Jesús, conociendo toda esta historia, todas estas alegorías, todas estas, podríamos decirle también leyendas, porque él fue judío, entonces él comenzó a decir lo siguiente en el sermón de la montaña. Y dijo que han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que os persiguen, bendigan a los que os maldicen. De esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de Dios o de hijos del Padre que, que está en el cielo, pues Él da la luz de sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus enemigos, solo con tus amigos, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto en amor, no es otra cosa, así como el Padre en el cielo es perfecto. ¿Y por qué dice que el Padre es perfecto? No es que el Padre quiere que seamos, que no tengamos errores, que no pequemos, que no erremos, que no nos equivoquemos, sino que el Padre, el deseo del Padre viviente, el deseo del Padre de Jesús, es que pueda formarse nuevamente en nosotros su imagen. Y su imagen es el amor. Él es la fuente del amor, dice Santiago, el Padre de las luces, el cual no cambia ni sombra de variación en él. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, filtramos esta historia a través de Jesucristo, no nos cuadra, o por lo menos esa es mi perspectiva. Cuando avancemos ya terminando la historia, voy a volver a ver a 1 Samuel 17, nos daremos cuenta que según mi opinión, esta historia no debería contársela a los niños. Esto es terrible y lamentablemente dentro del cristianismo se habla de esta historia a los niños hasta de 6 años, 5 años, diciendo que Dios mandó a matar a Goliat y por eso envió a David. Pero la parte que le cortó la cabeza, o sea que los niños deben cortarle la cabeza a los amiguitos que se enojan con ellos. Querida hermano, amigo, pastor o cristiano que me estés escuchando, cuando tú le lees a tu niño de 6 años este tipo de historia, lo que estás causando él a la larga es un trauma, o mejor dicho, creando una actitud violenta, una actitud violenta que repercutirá luego en su conducta, porque eso lo van a grabar. Esto es terrible. ¿Cómo le van a contar a los niños, o le han contado a los niños esta historia de una matanza? Que el Dios de amor está involucrado en esta historia. Me perdonan, pero no creo. Y parece que no, esto parece un relato de guerra solamente. Ah, no, pero dijeron, pero Dios va a destruir a nuestros enemigos. Pues así como David y Goliat desafiando a los gigantes, Dios desafiará a los gigantes de tu vida. Dios conquistará a los gigantes de tu vida. Y si tu enemigo te hace mal, Dios se vengará de tu enemigo. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Pero la venganza que Dios está hablando no es una venganza humana. Es vencer al mal con el bien. Romanos 12:21. Que venzas el mal con el bien. Que venzas el mal con algo bueno. Y yo creo que David en esta historia distaba mucho de ser un seguidor del Dios verdadero o del Padre de Jesús.
porque su como visión él creía que estaba haciendo lo correcto. Y Jesús mismo dijo, llegará el tiempo en que muchos pensarán que matándolos a ustedes, haciéndolo en nombre de Dios, es algo correcto. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, él persiguió a los creyentes y creía que matando en nombre de Dios estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos la historia, no sé si lo sabían, pero les recomiendo que puedan ver la serie, es un tipo documental, de Por mandato del cielo. Esa serie es muy triste, porque hasta qué grado llega el fanatismo religioso de quitarle la vida a una niñita y a su mamá, por mandato de Dios, podría decirse él en su mente. Pero eso es el problema del fanatismo. Lo mismo que pasa con el grupo palestino, con Israel, todo eso fanatismo. Ellos están creando guerras que Dios no ha creado. Han creado, digamos que de una u otra manera, estas personas son manipuladas por el mal, por entes malignos, por espíritus malignos, porque no me busco otra explicación. Entonces, ahí nos damos cuenta, queridos amigos, que no podemos meter a Jesús en esta historia. Lo forzamos y lo metemos a Jesús. Pero sí, si me hacen la pregunta, voy a responderles. Después le haré esta pregunta y le voy a responder después de leer. ¿Con quién se identificaría Jesús en esta historia? No me respondan ahora. Voy a dar mi opinión y después de la presentación, en el momento de comentarios de ustedes, los voy a escuchar. Y sigue diciendo el relato. Esta es la batalla del Señor. Ah, no, perdón, me quedé en los animales. Echaré tu cadáver a los animales y las bestias salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra, la lanzó con su honda y le golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Seguramente estaba agonizando cuando estaba en el suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron a la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad, hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim, hasta Goliat, hasta Gad y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es él, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime, ¿quién es tu padre, muchacho? Le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Muy bien, querida familia, hermanos, amigos que me están escuchando. Yo creo que Jesús se identifica más con los muertos y las víctimas y las personas desangradas, porque Él se desangró por amor. Él demostró un acto tan puro de amor y entrega que no se compara con este sanguinario David. Desde muy jovencito ya tuvo el deseo de matar, aunque se lo compara como que él era según el corazón de Dios, pero no se refiere literalmente, porque hizo cosas atroces. Pero sí voy a destacar, pues no le voy a echar toda la piedra a David,
que él sí, cuando tuvo profundo arrepentimiento, cambió de actitud, porque de alguna otra manera allí entendió quién era Dios y cómo era su carácter. Pero fue mucho tiempo después de haberse manchado por tanto tiempo las manos con sangre. A diferencia de Jesús, cuando vinieron sus enemigos a apresarlo, cuando el sumo sacerdote envió a Malco a apresar a Jesús, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan? Malco fue atacado por Pedro con una espada, le cortó la oreja. El Pedro, el impulsivo. Y Jesús le dijo, bien, Pedro, muy bien, ahora corramos y huyamos, porque yo soy el rey de Israel. ¿Le dijo así? No. Le dijo, Pedro, ¿no sabes bien que si yo quisiera, mandaría que mi padre mandara una legión de ángeles y me protegiera? Agarró la oreja de Malco y con compasión se la volvió a pegar y se curó. ¿Cómo trató Jesús a su enemigo? Con compasión. ¿Cómo trató a Jesús al filisteo? Cortándole la cabeza, sí estaba muerto. Un golpe en el centro de la cabeza va directamente al cerebro. La persona muere al acto, en el acto. O se desangra un rato y muere. ¿Era necesario cortarle la cabeza? O sea, pónganse a pensar. Imagínense la sangre que se derramó ahí. Y eso no es todo. Esto es una primera historia, pero hay varios episodios que lo vamos a analizar en esta serie, unos 2 o 3 más, en el cual no tiene compasión David. Nada de compasión. Y cree que está haciendo lo correcto. Cuando muchos de nosotros, cuando dejamos lugar al mal, creemos que hacemos lo correcto. Pero Jesús nos hace reflexionar. Porque Él, a pesar de que lo estaban matando, de que lo estaban desangrando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, no es decir, no, pero eso eran otros tiempos, Pablo, era el antiguo Israel, eran guerras que necesitaban poder proteger al pueblo de Dios, porque Dios tenía que hacer algo para frenar a los filisteos. Primero, ¿quién empezó el enfrentamiento? ¿Has investigado, hermano? ¿Quién empezó la guerra? Fue Israel. Israel, queriendo conquistar territorios, hacía guerra. Como no podía este pueblo llegar a conquistar territorio, iba a la guerra. Mataban gente en nombre de Dios. Por eso, queridos amigos, cuando leamos la Biblia, cuando analicemos el documento bíblico del Antiguo Testamento, filtrémonos por Jesús. Jesús no está ni en la actitud asesina de David, ni en la actitud desafiante y respetuosa de Goliat. Pero sí se identifica cuando alguien es asesinado, cuando alguien muere desangrado, porque él se desangró por el mundo. Y termino con lo siguiente. Filipenses 2, Filipenses 2, pueden buscarlo en sus Biblias allí. Creo que este versículo ya lo conocen, pero igual lo voy a leer, muy interesante. Dice Filipenses 2, tengan la misma, 2:5 en adelante, de 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era de procedencia divina, no consideraba que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus propios privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Jesús murió en una cruz que no le pertenecía. Jesús murió en la cruz del Hijo del Padre, pero el Padre de la mentira, porque Barrabás significa Hijo del Padre. Y Jesucristo era el Hijo del Padre, pero el Padre verdadero. Y otra cosa más, en la Biblia
creo que la palabra, si no me equivoco, dice que el nombre de Barrabás era Jesús. Y yo les pregunto, queridos amigos, con esto voy a cerrar, ¿con cuál Jesús te quieres quedar? ¿Con el Jesús, el enviado del Padre? Un humilde carpintero que mostró a un Dios de amor incondicional y que perdona la maldad de los hombres, o a un Jesús justiciero y sanguinario, como el ejemplo de David, que era un Mesías para el pueblo de Israel, o como Barrabás, que era un revolucionario, que era un asesino, que podría decirse también que era sanguinario. Hoy en día, queridos amigos, muchos cristianos prefieren al Jesús Barrabás que al Jesús Hijo del Padre del cielo, porque prefieren un Jesús violento que venga a terminar el problema del pecado con más muerte y derramamiento de sangre. Pero 1 Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos recibido de Jesús. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Es mi deseo, queridos amigos, hermanos, que esta reflexión nos haga pensar, nos haga tocar lo más profundo de nuestro corazón y nuestro espíritu, y nos demos cuenta que tenemos que dejar de adorar a próceres del pasado, del Antiguo Testamento, como si fueran grandes ejemplos de vida. Porque el único modelo, o el único hombre sobre la tierra que demostró un amor incondicional hacia la humanidad, fue Jesucristo. Y por eso el Padre, el Creador, lo exaltó. Y por eso el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que Dios le bendiga y que le acompañe y que puedan disfrutar de esta jornada. Voy a orar para terminar. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de poder filtrar la Escritura, filtrar el documento bíblico a través de las enseñanzas de Jesús y darnos cuenta dónde no estaba Jesús, dónde no estabas tú y dónde estaba el humano y la humanidad y el deseo egoísta del humano. Que todos somos egoístas, no me creo tampoco que no soy egoísta. Pero gracias porque esas lucecitas que había en el Antiguo Testamento apuntaron a la gran luz mayor que era Jesucristo, el que vino a revelar quién eres. Es mi deseo, Señor, que esto pueda hacer reflexionar a nuestros amigos y nuestros hermanos y que podamos ver de que Jesús es el carácter de Dios hecho un ser humano. Te damos gracias por este día y por las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y queridos hermanos, les damos las gracias por estar en esta presentación. Si aún no te has suscrito a este canal y te es de utilidad, suscríbete, dejando una manito arriba. De esa manera podemos compartir este mensaje y podemos seguir compartiendo el mensaje de Jesús a todo el mundo. Nos vemos la próxima y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chao, chao.